Buenas tardes, estamos de nuevo en el canal Nuestra Voz para iniciar nuestro capítulo de hoy. Un capítulo dedicado a una montaña muy especial para nosotros, una montaña que desde antiguo se consideró sagrada, desde la misma prehistoria, que es el Monte Avantos, un monte perteneciente a la Sierra de Guadarrama, en el Sistema Central, y justo lo que es encima de lo que es San Lorenzo de Escorial, tan famoso por su monasterio, ¿no? Nos acercamos precisamente al Monte Avantos para hacer un repaso de la sacralidad que envuelve ese monte y sobre todo para hablar de una serie de sucesos extraños, principalmente hablar del conocido bautizado como humanoide de Avantos, que fue visto el 11 de octubre de 2011. Eh, Entro en la descripción de este suceso. Podemos decir que ese día, el 11 de octubre de 2011, mejor dicho, por la noche, una pareja se encontraba en la carretera que sube lo que es al Alto de Avantos, que toma nombre de la propia montaña, y se encontraron con algo que no olvidarán nunca, ¿no? O sea, dice que vieron un ser parado en la carretera a un extremo, como si no se percatara de la presencia de ellos, porque ellos, podéis imaginaros que iban con su coche iluminando hacia este ser, que describieron como un ser bastante alto, de 1,95 de altura, extremadamente delgado, con ojos muy oscuros y con rostro de ira. Ellos dicen que de un solo brinco cruzó la carretera y se dejó caer por la ladera abajo a una velocidad que cualquier persona humana se hubiera matado. Sí, O sea, imagínate Tony, amigo Tony, la... iban en un coche, lo vieron desde un coche Sí, todo esto, desde un ¿verdad? coche, la impresión que ellos Y, tuvieron que tener, y claro. claro, por la noche. Efectivamente, una noche además que por lo visto ocurrieron más fenómenos Sí, extraños. hubo más fenomenología en los Sí, cielos aquella sí, sí, noche. sí, o sea, en el aeropuerto de Barajas, esto está registrado en distintos programas de ámbito nacional, de misterio y tal. Los propios controladores, ha habido testimonios de más de un controlador aéreo se han querido mantener en anonimato, Sí, que dijeron que esa noche vieron extrañas luces en el aeropuerto de Barajas. Algo que aparentemente no tiene ninguna conexión con el humanoide de Avantos, que es lo que estamos tratando hoy, pero que considero que es importante de resaltar, ¿no? Porque fueron, por lo visto, unos cuantos días en los que hubo un pico de sucesos de este tipo, ¿no? De sucesos paranormales, ¿no? Eh, sí, es una zona de poder, ¿verdad? Toda esa zona de San Lorenzo del Escorial y todos esos montes tienen mucha historia de fenomenología un poquito fuera de lo normal, ¿no, Tony? Eso es, de todo tipo, ¿no? Incluso de antiguo, ¿no? Vamos, de antiguo, sobre todo lo que encontramos en los alrededores del Monte Avanto, son distintas huellas sacras de distintos pueblos, de los betones principalmente, porque encontramos lo que todo el mundo conoce como, bueno, que es conocido hoy en día como silla de Felipe II. Muy poca gente sabe, aunque cada vez es más extendido ese conocimiento gracias a una historiadora, es Alicia María Canto, que es que la silla de Felipe II fue un altar de sacrificios betón, Sí. del pueblo celta betón. Hay otro también bastante cerca, en todo lo que es el entorno, que es el Canto de Castrejón, que también es otro altar rupestre betón, porque a las personas que les guste la historia, sepan de la historia prerromana, siempre se califica a Madrid como carpetano, porque evidentemente lo que es la actual provincia de Madrid principalmente es carpetana toda en su territorio, ¿no? Todo su territorio, pero en concreto esta zona del suroeste ya de Madrid es un poco frontera con los betones, ¿no? Y se piensa que toda esta zona que va desde San Martín de Valdeiglesias, tan cerca de los Toros de Guisando, que es una obra de creación betona, a la zona del Escorial, incluso Villalba, podría ser ya como las últimas zonas de extensión hacia el este del pueblo betón, ¿no? Sí. Entonces, es una zona que, como te digo, desde antiguo ya tiene huella sacra, sin entrar ya muchos siglos después, cuando se construyó en ella el monasterio de Escorial, porque
según se decía, era una zona como tú lo has calificado, que desde bien antiguo era una zona de poder que... Y como tal, esta zona suelen reunir siempre muchos fenómenos paranormales, ¿no? Volviendo al tema de esta aparición Sí, del humanoide, en el año 2011, algo tan cercano que está ni a 5 años todavía a día de hoy, ¿no? Podemos decir que pues sujetos como individuos o no sé cómo calificarnos, seres no identificados como si de un ovni se tratara, ¿no? Parecidos en esta zona también han sido vistas por otras personas. sí. Tony, tú creo que conoces o has oído hablar de un caso, ¿no? También similar, ¿no? Sí, bueno, el caso de otros dos amigos, dos chicos que afirmaron ver a un ser de unos 2 metros de altura, muy fuerte, sin rostro, eh, era como una sombra, era como negro sobre negro, Sí, como si de en la tan oscuridad de lo oscuro. oscuro que era, sí. Sí, que Decían que iba con un abrigo y que se acercaba hacia ellos. Ellos también, estos dos chicos que vieron a este ser, iban de vuelta en un coche, no sabemos dónde iban, y se quedaron sin habla de ver esto, Tony. efectivamente, o sea, a diferencia del primer suceso de 2011, porque este por lo visto fue anterior, no sé, no hemos recabado la fecha de este otro suceso, pero a raíz de salir a la luz, gracias a un programa, como decimos, de ámbito nacional, pues se ve que más gente que ha visto fenómenos en este lugar se aventuró a contar sus experiencias, ¿no? Sí, Y en este caso, a diferencia del otro primero, el ser venía como hacia ellos. Entonces, sí, 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 imagínate el susto que se llevaron, que bueno, cogieron el coche y dieron media vuelta y desaparecieron, para nunca volver ahí, según claro. decía este testigo, ¿no? O sea, porque en el otro caso, en el que principal que hemos empezado comentando, eh, hemos de decir que llama la atención que es como hemos comentado, que el ser no llegó ni a mirar hacia el coche donde iba esta pareja, con lo que parecía que es como si estuviera en un mundo paralelo, o sea, como si Sí, la luz que le estaba dando de vehículos y como si ni se inmutara. O sea, le vieron principalmente de perfil, aunque pudieran apreciar sus ojos. como si no estuvieran ahí. Eso es, sí, 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 como si él estuviera en su mundo mirando a un punto fijo hasta que metió ese gran brinco con el que cruzó la calzada de un solo salto Y ya y no le se vieron dejó, más. no le vieron mal, le vieron caer por la ladera Ni se hacia abajo asomaron ni nada, y ya se dijeron. perdió en la oscuridad. Se perdió en la oscuridad. O Qué sea, bárbaro. es un fenómeno. Sí, en esa zona se han encontrado también cadáveres, ¿no? Sí, es una zona, curiosamente, hay una historia que no está tan lejana, de finales del siglo XIX, en concreto del año 1893, que es la historia del niño Pedrín, de Pedrín Bravo y Bravo, era su nombre completo, ¿no? En este lugar apareció un niño prácticamente con distintas marcas como si le hubieran extraído grasa de su cuerpo, ¿no? Era una época en la que había millonarios y gente rica que pagaba matones por creencias absurdas, ¿no? Supersticiones y Y tal, rituales y demás sí, de todo tipo, pero había mucha gente que con se niños. frotaba con grasa de niño, porque decía que rejuvenecía a las personas, ¿no? Entonces se llegaron a cometer muchísimas locuras, o sea, muchísimos asesinatos y crímenes de este tipo a niños, movidos por estos fines. En este caso concreto, se desconoce si este fue el móvil, ¿no? Del suceso, pero se especula con ello, ¿no? Y como tal, fue detenido una persona del pueblo, una persona que tenía mala fama, era un ladrón en el pueblo, tal, y Sí, apodado como el Chato, ¿no? efectivamente, sí, sí, el chato era... Esta persona fue la que se le acusó del crimen, pero no se llegó a probar verdaderamente su culpabilidad, ¿no? Con lo que ha No se quedado... encontraron pruebas No se encontraron pruebas contundentes, aún así esta persona estuvo unos cuantos años en prisión, ¿no? Que según se dice, acabó medio loco, se le pudo ver al final de su vida, medio sí, loco y de mendigo en las calles de Madrid, sí. abandonando su lugar de origen, ¿no? Del Escorial, ¿no? Y pues en volviendo a la descripción del suceso del niño Pedrín,
Este fue encontrado, o sea, no se sabe si se le mató ahí, pero fue encontrado en un punto exacto también de la ladera del monte Abantos. Cerca del punto de estos dos avistamientos, ¿no? Sí, eso es, sí, sí, muy cercano, a muy pocos metros del primero de ellos, el visto en octubre de 2011, a muy pocos metros, que hay una cruz de piedra que se ha situado en el lugar de donde apareció el cuerpo de este niño, Sí, el niño sí. Pedrín, una cruz que es un poco el recuerdo, ¿no? De de esta este criatura. macabro suceso, ¿no? Sí, sí. Pero claro, no todo no acaba ahí. Se cuenta que detrás de esta cruz de piedra, o alrededor de ella, pero principalmente detrás de ella, brotan como hay gente que por la noche cruzando por ahí, es un lugar bastante oscuro, con mucho bosque cerrado, han oído como sonidos extraños, incluso voces de infantiles. Voces Claro, infantiles. que como podéis pensar o como se puede creer, pues de esto ha nacido ya una auténtica leyenda popular, ¿no? Y es que todo el mundo identifica o señala esa voz con la existencia o con la muerte, en este caso, del niño Pedrín en este lugar, ¿no? Sí, Como si la energía del niño hubiera impregnado este lugar, ¿no? O sea, sí. Y también, Tony, en cuanto a la leyenda de la chica de la curva, sí, bueno, es que estamos en un lugar con tanta leyenda, con tanto suceso de este tipo y tan llamativa y tan telúrico que encontramos historias de todo tipo, ¿no? Y se dice, por ejemplo, las famosas apariciones de carretera, en este caso sobre todo lo de que toman figura o se manifiestan a través de lo que se conoce como la chica de la curva, porque muchas sí, veces suele ser un personaje femenino que sube a un coche que está haciendo autostop, le paran sí, y sí, sube al sí. coche y advierte al conductor del peligro de una curva para posteriormente desaparecer. Con lo que se piensa muchas veces que son espíritus de personas muertas, en este caso chicas, en estas curvas, en accidente de tráfico, ¿no? Pues en concreto, muy cerca también de aquí, del Monte Abantos, en el puerto de la Cruz Verde, Sí, se dice que se aparece que es uno de los primeros sucesos conocidos en España sobre esta leyenda, que no sabemos si es una leyenda urbana, creemos que no, porque entre tantas personas que han contado una experiencia similar, suponemos que no todo el mundo mentirá, ¿no? Sobre algo ello. de verdad tiene que haber. Cuando el Algo, río suena, cuando tanta gente lo ha contado, ¿no? Algo tiene que haber, ¿no? Y, sí, sí. evidentemente, ¿no? Entonces, según se dice, es de los primeros lugares conocidos en España con este tipo de leyenda o de aparición de carretera, Ah, que, sí, que lo que le otorga también al lugar un elemento más, ¿no? En este tipo de sucesos paranormales allí que ocurren, ¿no? sí, Creo que algún aspecto, nos hemos dejado quizás algún aspecto en relación al niño Pedrín, volviendo al niño Pedrín, bueno, como decimos, que se especula de que pudo ser matado por los conocidos como sacamantecas. ujú, El tema se dice que el pequeño presentaba violentas erosiones en el cuello y las extremidades. Y fue descubierto por dos guardias forestales y a raíz de ahí, pues este suceso ha quedado como por resolver, o sea, ha quedado ya eternamente como una leyenda. No sabemos si en un futuro difícilmente se va a acabar de descubrir del todo, ¿no? Seguramente los sí. asesinos se han encargado de hacer desaparecer cualquier tipo de prueba y cargar con la culpa al conocido como el Chato, que tampoco sabemos, igual ha sido él, tampoco le Aunque el queremos... crimen perfecto no existe, dicen los expertos, pero bueno, eso es la ciencia forense de hoy en día. Hace un siglo, pues no sería lo mismo, No sé, al mismo... evidentemente. Hay otro elemento muy importante también, Tony, muy cercano a la cruz del Niño Pedrín, que es una... que esa escultura la he visto yo, y la verdad que sobrecoge, ¿eh? Sí, Tiene una... Me acuerdo subiendo hace 2 años, allí por el puerto, que ahora la carretera está fatal, o sea, si vais con coche y le subís, está muy mal ir con asfaltada, cuidado ¿no? porque ha quedado muy abandonada y precisamente, y no hace tanto que hubo ahí una carrera de la Vuelta Ciclista a España, era como, no sé recordar, no recuerdo ahora mismo, Y- pero no más de 7 años, o por ahí. sí, O sea, no llegará a la década, ¿no? Que ujú, se corrió ahí la última carrera. Y es una estatua de una mujer situada ahí, que cuando la ves así, la impresión a mí que me dio primera es como que parecía la escultura de un ángel, o como con forma de ángel, pero una sí, vez que te acercas a ella,
puedes comprobar que es una figura que representa a una mujer, ¿no? ¿En Bueno, homenaje pues, a la chica de la curva? no tiene No que ver tiene con nada eso, que no ver. tiene que ver. La curva, la carretera está como del puerto de la Cruz Verde, podríamos decir que está como unos 3-4 kilómetros de este enclave, aunque forma parte del mismo entorno y por eso Sí, está muy cerca el por puerto de eso la yo Cruz creo que era Verde. conveniente o era interesante de traer también a mencionar, ¿no? Bueno, pues entrándome en la descripción de la historia alrededor de esta estatua, hay poca información al respecto, ¿no? Pero se dice que está puesta en honor a una mujer que se dice fue descuartizada igualmente en este lugar. Sí. No se sabe quién colocó esa escultura, aunque hay gente que cree que pudo ser algún familiar, incluso hay alguna persona que otra que dice que fue su padre, pero poco más sabemos de este caso. Sí. O sea, lo único, pues también habría que mencionarlo, ¿no? Porque qué curioso, ¿no? Tan cerca donde aparecen seres extraños, la historia alrededor de un niño asesinado y una cruz que dicen que se oyen voces de niños en los alrededores, además de una escultura pues, en recuerdo de una mujer descuartizada en este mismo lugar. O sea, estamos hablando ya de muchos elementos que se han ido acumulando y que hacen de este sitio un lugar que yo sí, la verdad que me daría respeto pasar ahí una noche, ¿eh? Sí, Eso tiene que dar mucho respeto. me daría respeto, la verdad, Y sí, más sí, por sí. algo tan negativo. Sí, O sea, no tiene que eso ser es, agradable. nada agradable. Bueno, volviendo a describir ya, bueno, ya dejando un poco el caso del humanoide, del niño Pedrín, de la mujer descuartizada o de la leyenda de la chica de la curva, pues tenemos que adentrarnos un poco también en lo que es la descripción de todo lo histórico, ¿no? Entrar un poco en datos históricos alrededor de este lugar, del cual ya hemos mencionado pues la silla de Felipe II, el canto de Castrejón, un auténtico altar rupestre espectacular en una finca privada que está complicado encontrar, pero que un día con un amigo estuvimos buscándolo hasta que lo localizamos, nos costó bastante, ¿no? Que no recomendamos tampoco mucho el que localicéis este punto en concreto porque la verdad que la dueña nos pilló con las manos en la masa, como se suele decir, en su finca. Lo único que podemos decir positivamente que al ver que íbamos con buenas intenciones, simplemente con la curiosidad que nos movía de descubrir o de ver este altar rupestre, pues finalmente se quedó con nosotros charlando un poquito, preguntándonos cosas y tal, pero aún así no lo aconsejamos porque es una finca privada y si os Sí. aventuráis igual no tenéis la suerte que nosotros tuvimos, ¿no? Porque a nosotros la mujer ni nos denunció ni nada, ¿no? Al final vino un poquito ahí de una manera un poco Desconfiada, normal. desconfiada, normal, porque claro, Estás en su propiedad, sí, nos han contado además que la es mujer normal. que ha tenido que echar mucha gente, incluso chavales jóvenes haciendo botellón en Ya. esta roca, ¿no? Es una roca muy curiosa, ya que sale el tema, el canto de Castrejón, aparte de las típicas escaleras o peldaños que suele haber en estos altares rupestres de la Edad del Hierro, tiene unos grabados también en el lateral que son del siglo, pues no sé si del 16 o el 17, son grabados reales de la familia, los reyes de la época, todavía eran los Austrias, iban a esta finca a cazar, Sí. con todo este territorio, ¿no? En los alrededores del Real Sitio del Escorial, que se conoce, ¿no? Bueno, pues entrando en los hechos históricos, es muy curioso, aparte del altar de los dos altares de sacrificios que tenemos, antiguos altares de sacrificios, como son la silla de Felipe II, a la que desde aquí reivindicamos que, aparte de contarse la leyenda, que no nos parece nada verdadera, de que a este lugar iba el monarca Felipe II a ver Las obras del Escorial, ¿no? eso Cómo es, iban la evolución de las obras del Escorial. evolucionando. No consideramos que esta historia sea cierta, porque la vista que hay del monasterio es lejana y muy rasante. O sea, el rey de subirse a algún punto del entorno, lo más probable es que se subiera al propio Monte Avantos, que es del que estamos hablando, y porque el Monte Avantos tiene una vista con el monasterio ahí a sus pies, ¿no? Pero bueno, volviendo a este tema, aunque la leyenda no desaparezca, estaría bien que se acompañara un cartel al lado también o un texto afirmando que posiblemente pudiera ser un altar de sacrificios betón, un poco retocado como lugar de merendero, según se cree ya en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y a raíz de ahí se piensa que pudo nacer la leyenda de
es una leyenda bastante reciente, la de creer que a ese lugar iba Felipe el rey II. Felipe II, eso es, ¿no? Entonces, sí podemos decir, La gente que va allí se lo cree, desde luego. sí, claro, la gente va Cuando- movido por ese motivo. Cuando hemos ido se oyen los comentarios de aquí se sentaba el rey y la gente está totalmente convencida de que es la silla de Felipe II. Efectivamente, la gente se sienta, bueno, ahí como conserva bastante la tipología de muchos altares de este tipo, como por ejemplo el altar de Ulaca, Sí. muy conocido en las cercanías de Ávila, que también tiene como si dijéramos 3 asientos, ¿no? Que en el argot histórico se llaman asientos rituales, tal, y suelen ser muchas veces 3, que son los mismos que hay en la peña, se llama la peña, para ser más exactos, de Canto Gordo, Sí. pero que es conocido hoy en día como la peña de la silla del rey Felipe II, ¿no? Bueno, pues existen las mismas 3 asientos que hay, por ejemplo, en el altar rupestre de Ulaca, Sí. que he mencionado, pero son bastante humildes, bastante sencillos, ¿no? Como de otra época que parece extraño, como decía la doctora Alicia María Canto, la que hizo el primer estudio serio en la que quiso reivindicar el origen betón de este lugar. Parece bastante extraño que un rey ya que era dueño de medio mundo se sentara en un asiento de piedra tan estrecho y tan humilde, ¿no? O sea, esto de por sí no supone una prueba para negar que ahí se sentaba el rey Felipe II, evidentemente, pero sí añado un elemento más a creer que eso no estaba preparado para un monarca de ese nivel, ¿no? Como lugar Sí. para que se sentara y para que él fuera a ver la evolución de las obras, ¿no? Entonces, lo que sí se puede decir de ese lugar, y aquí sí que queremos volver a entrar en nuestras experiencias, es que yo no sé si fue su gestión o qué, pero hace unos años los dos presentes que estamos aquí vamos a contar una impresión que tuvimos, y no fue otra que igual digo que pudo ser su gestión porque estuvimos hablando de lo que yo había leído en el famoso libro de las Guía de la España Mágica de Juan García Atienza, un bestseller mítico de principios de los 80, en el que en el prólogo Juan García Atienza comentaba que un amigo suyo, del que no dio nombre, un doctor valenciano como él, un día pues, de visita en Madrid se acercó al monasterio del Escorial y quiso conocer in situ, pues antes de vio el monasterio y quiso finalizar la jornada pues visitando lo que es la silla. Sí. Entonces dice que él estuvo ahí viendo caer la noche y que nada, esperó, la gente se fue yendo y quedó él solo en el lugar, en la silla, y estaba muy a gusto, contemplando el paisaje, viendo caer la noche, bueno, ya con noche cerrada total, y en solitario, ya con el sosiego que da cuando desaparecen los ruidos el ruido de turistas y de gente alrededor, y nada, y estaba muy a gusto, pero de repente, en cosa de como de 10 minutos, empezó a sentir un dolor de estómago y un malestar enorme, que le impulsó a coger el coche y marcharse de ahí. Ujú. Esta persona, lo he descubierto porque Juana García Atienza lo contó mucho mejor que yo, ¿no? Como gran narrador que era. Y esta persona decía que no podía ser una digestión, un corte de digestión, ni una mala digestión, ni nada parecido, porque vamos, él era doctor y él pues conoce, como doctor que era, pues conoce cualquier problema De salud que pudiera de tener. salud o del organismo que él pudiera tener, ¿no? Y dice que hacía muchas horas que ya había hecho la digestión. O sea, no podía ser, fue una cosa. Entonces, mucha gente achaca que en este tipo de lugares existen energías especiales que desde antiguo la gente más sensible las captaba. Le invitaron a irse, vamos. Sí, esas era como si el energías. lugar le dijera le dijera que se marchaba, que se marchara de ahí, perdón. Y es ahí donde queremos enlazar nuestra historia. Nosotros, hace unos años, en una visita también al monasterio de Escorial, en agosto, éramos 3 personas, marchó un amigo y aquí los dos presentes pues nos subimos ahí a ver caer la noche allí a la peña, ¿no? Y nos quedamos igualmente solo. Y claro, según íbamos para allá, quizás no sabemos si fue la sugestión o qué, por eso lo queremos remarcar, ¿no? Yo te conté la historia de este doctor, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros ya nos subimos, nos sentamos en la silla, nos pusimos a hablar y lo olvidamos, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros ya... Lo olvidamos y bueno, pues empezamos ahí a charlar, a ver las vistas que hay desde la silla de Felipe II.
y a disfrutar pues de la panorámica que hay allí arriba del Escorial y de las montañas. Y bueno, decidimos marcharnos porque nos empezamos a sentir un poquito raritos, ¿verdad? Sí, era como yo, la sensación que tenía, no sé si la tuya era parecida, era como de un momento que estábamos allá, estábamos tranquilos charlando y sin que nadie molestara ni nada, porque estábamos totalmente solos, ¿no? Pero de repente, como si, de golpe, como si dijéramos, pues yo sentía como si no estuviéramos solos ahí. Sí, como si hubiera alguien más. Era con una sensación nosotros. muy extraña, pero alguien más que no se veía, porque no había nadie en realidad humano. Era como algo que te empezaba a incomodar de tal manera que era como que lo mismo que has dicho tú con respecto al doctor, que contó la historia que contó Juan García Tienza, que como si pareciera que le estuviera invitando a que se marchara, ¿no? De esta forma nosotros cogimos y no nos dijimos nada, ¿no? No sé, o dijimos, vámonos de aquí, ¿no? Nos vamos, venga, vale. Nos miramos, nos fuimos, nos subimos al coche y según íbamos en el coche, todavía cerca, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, o sea, con esto muy reciente, Sí. lo más curioso pasó una cosa, no sé si nos lo contamos ese mismo día o fue día después que nos contamos lo que sentimos ahí. Fue ese mismo día. Ese mismo día. Sí, fue Vale. ese mismo día y pues teníamos la sensación de que algo iba en los asientos de atrás del coche. Efectivamente, puede sonar un poco a risa, pero la mente... Algo que nos observaba venía La en mente, los la mente es así, asientos si es algo que es... del coche. Si fuera algo mental, es algo que estaba en la mente de los dos. Y que los dos sentimos por igual, sin decirnos nada, hasta que lo comentamos. Porque yo, Sí. fíjate, no recordaba si lo comentamos en ese mismo momento, o posteriormente a que lo sintiéramos, o ya en días sucesivos, pero fue poco después, entonces, ¿no? Y recuerdo que, efectivamente, pues que no sé quién sería el primero de los dos, pero sentimos como, no sé, que algo había detrás y que nos acompañaba. Igualmente, lo mismo que habíamos sentido arriba en la peña, Sí. como que no. Y era como algo, pero con una vez que, por eso he comentado la distancia, pasado como 2 kilómetros, como si, Ya eso se esfumó. sí, como si hubiéramos salido de su radio de acción. Exacto. Una energía, no sé cómo llamarlo, algo, pero era como si fuéramos, no sé si también la sensación de haber ido al principio 3 personas en un vehículo, porque no, pero íbamos en 2 vehículos, porque Íbamos en 2 vehículos. tu primo sí, llevaba el efectivamente. suyo propio. Eso es. O sea, no pudo Él ser se la marchó. cosa de parecer que es que como han sido 3 personas y vuelves 2, llegar un momento y creer que sigue habiendo, que sigue acompañándote la tercera persona. No, 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 no. Era un tercer hombre, para calificarlo con esta expresión, o un tercer ente que no era el que previamente nos había acompañado, vamos, o sea, ni por asomo, ¿no? Entonces, en cierto modo, bueno, yo tengo otra historia más que contar, sin querer extender demasiado este vídeo, ¿no? Que igual se está haciendo demasiado largo y sin querer aburrir al personal, pero tengo una historia más anterior a esta todavía, pero no de hace muchos años, a lo mejor de hace 8 o 9 años. Con una antigua novia fuimos a visitar el Escorial, precisamente ella también es valenciana, como el protagonista que hemos mencionado, y estando en el Escorial, en la famosa biblioteca del Escorial, esta chica es como si de repente... Fue poseída, ¿no, Tony? Sí, bueno, por suena... una puede ser- inteligencia. Puede sonar algo extraño, pero es como si mirando al cuadro de Arias Benito, no recuerdo su nombre, Arias Montano, Benito Arias Montano, perdón, que fue precisamente quien organizó la biblioteca del Escorial, una persona que dicen que era un heterodoxo de la época, que la propia Inquisición le tenía bastante vigilado, Sí. un personaje muy curioso, pues viendo el cuadro de este señor, ella se fue hacia el cuadro, ¿no? Se quedó mirando y dijo, mira, se parece a mi padre. Efectivamente, yo conocía a su padre y se parecía bastante, ¿no? Digo, mira qué curioso. Y yo, personaje le conocía porque le había oído hablar de él alguna vez por ejemplo, a Juan Ignacio Cuesta, que es una persona natural de ahí del Escorial y que ha hablado mucho de este enclave, ¿no? Sí. ¿Y cómo Y- reaccionó? Pues fue de repente como si ella de ¿Le repente... cambió la personalidad o qué le pasó? No, se puso a explicar, de repente sí parecía, daba esa impresión, pero vamos, su voz era la misma, no estamos hablando
nada de en plan posesión aquí ya de película. Pero el carácter la cambió, ¿no? Sí, no, ella empezó a explicar la aquí, actitud. empezó a ver un montón de símbolos por todos los sitios y a explicarme el lugar como si fuera una guía y conociera eso de maravilla, ¿no? Y era como si este señor, él ya sentía como si este señor le hubiera, como si nos estuviera acompañando y como si le estuviera contando a ella, explicando todo lo que estamos viendo, como si fuéramos de ese día sus huéspedes especiales, ¿sabes? Porque estamos en un lugar que, como podéis imaginar, recibe cientos o miles, no sé si miles de visitas al día, ¿no? Y nada, y entonces empezó a explicar la biblioteca, empezamos a ver los frescos que había, toda la simbología que había, la razón frente a la teología, un montón de símbolos, un montón, empezó a ver como símbolos masónicos, y estamos hablando de un edificio que se construyó cuando la masonería especulativa todavía no existía, ¿no? Porque se dice que fue fundada en el siglo XVIII, ¿no? Pero un montón de elementos como escuadras y compases en algunos frescos, o sea, un montón de simbología muy extraña. Marchamos de allí, pero yo marché, vamos, que la agradecí, o sea, en plan broma, pero a la vez en serio, la dije joder, que nunca imaginaba que fuera a tener un guía tan bueno, ¿no? Que vamos, ni pagando un guía de ahí, del Escorial, me lo iba a explicar mejor, ¿no? Que ella hizo, ¿no? Y desde ahí, pues nuestra visita siguiente fue ir caminando hacia la silla de Felipe II, ¿no? Y no sé si era el sobrecogimiento de haber sentido toda esa experiencia que ella pareció vivir, como si Benito Arias Montano se hubiera metido dentro de ella para enseñarnos el lugar y explicarnos ciertas cosas que no sé si fue la sugestión, pero según íbamos caminando por la carretera que va, porque no cogimos el camino que va más directo a la silla de Felipe II, nos equivocamos y cogimos una carretera que va como sale del Escorial y tira como hacia el puerto de la Cruz Verde. Sí. Y entonces, yendo por ahí, el olor, había como un olor especial, olor a muérdago, era la primavera, no sé, como algo ahí como que entramos en sintonía con esa energía. Fue algo que hasta ella rompía a llorar. Y le dije, ¿por qué lloras? Y dijo que no lloraba por nada en especial, que lloraba que estaba a gusto, feliz sí, y la dio por ahí. Sí, que estaba sobrecogida con el lugar y esa misma sensación, no sé si de verle a ella, me la transmitió a mí y yo no lloré, pero no porque no quiera decir que no llora, porque yo no lloré, simplemente estaba sobrecogido también con la carne de gallina, o sea, y estaba sintiendo una energía especial que fue especial durante todo el camino a la silla y muy especial viendo caer la tarde con el propio tono que puede tener hoy, ahora mismo en este momento el crepúsculo, pero fue ya subir a la silla y paradójicamente fue lo contrario que vivimos nosotros. Fue ya a partir de ese momento ya todo lo especial y toda esa magia desapareció y se volvió a la normalidad. Ya. Pero es otra experiencia de las dos que he tenido allí, sobre todo esta principalmente. Yo sinceramente me parece todavía más fuerte que la que vivimos, sin restarle crédito a la otra, porque no son palabras, no es poca cosa decir que estás en un sitio. Continuamos con nuestra historia alrededor de Monte Abantos. Hemos sufrido un pequeño problema técnico, se nos ha cortado el primer vídeo, así que vamos a finalizar con un segundo, más breve, pero que entendemos que han quedado cosas por decir y que son interesantes de traer a este vídeo, ¿no? Pues, en concreto, la historia anterior se había quedado justo donde cuento mi otra experiencia con una antigua novia, en la que sentimos una serie de cosas que yo por lo menos nunca había sentido, ¿no? Y que he considerado oportuno contar junto con la experiencia que viví contigo en la silla de Felipe II, ¿no? Todo esto, según se dice, no es nada extraño. Bueno, también tenemos que decir que en este lugar incluso se creó una especie de negocio bastante dudoso alrededor de las apariciones de la Virgen en un freno de la zona. No recuerdo cómo le llamaban a esa finca o esa congregación que por lo visto finalmente no fue aceptada por la Iglesia Católica, pero ahí se reunían, no sé, un sábado al mes o algo así a ver la Virgen aparecer, ¿no? Y evidentemente estamos en una zona ya que la gente, si alguien va dispuesta a creer en algo, vas predispuesto, pues a ver, te sugestionas. Te sugestionas, pero claro, es que
es que puede haber, sin entrar en temas sobrenaturales, ni temas religiosos, ni de creencias, puede haber detrás de ello hasta una explicación racional. Yo he escuchado, Tony, que hay un elemento químico muy abundante por allí, ¿no? Sí, ¿Sabes algo? sí, el radón. ¿Y qué es el Conocido radón? como el radón, según se dice, es un elemento químico perteneciente al grupo de los gases nobles Sí, y en todo lo que es los alrededores del Escorial es uno de los lugares donde se ha encontrado más índice de radón de toda la península ibérica. de toda la península Claro, ibérica. entonces eso es, dicen que este radón A lo mejor afecta a las afecta a la personas. sensación, sí, a la forma de sentir de la gente, o sea, sobre Ya. todo la gente más sensible. Entonces, dicen que esto suele ocurrir mucho, hay bastante radón, sobre todo alrededor de zonas en las que hay bastante acumulación de roca de granito. Claro. Entonces estamos en una zona con mucho granito donde, como decía, en el caso de la congregación de apariciones de la Virgen, pues cualquier persona que vaya sugestionada, a lo mejor es más fácil que vea cualquier cosa en un lugar como este, que produce esas sensaciones, que no a lo mejor en un páramo sin más en el que no haya nada especial, ¿no? Sí, Entonces es algo a tener en cuenta, ¿no? Este lugar algo tuvo que tener también para que Felipe II construyera allí la obra de su vida, que fue el monasterio del Escorial, ¿no? Que según se dice, trataba de tapar la conocida como la boca del infierno, lo que otorga un mayor misterio todavía, un elemento más a añadir a todo el conjunto de misterios que se reúnen en este lugar, que se dice que la boca del infierno no era otra cosa, tiene una explicación lógica, que no era otra cosa que la entrada o la boca a una mina, una antigua Sí. mina de hierro que quedó abandonada, sí, de donde se dice además que toma el nombre del Escorial, de las escorias de la mina. de las escorias del hierro de la mina. Entonces decía, según un suceso que se cuenta, que estaban buscando enclaves propicios para construir el monasterio. Uno de ellos, por ejemplo, se ha hablado de muchos, se ha hablado de Rivas, donde hace la curva al río Manzanares antes de su desembocadura en el Jarama, en lo que se conoce como el Soto de las Juntas. Se estuvo barajando ese lugar, se estuvo barajando Antígola, se estuvieron barajando distintos lugares, hasta que un día fue fue el rey Felipe II con una comitiva a Sí. los alrededores del Escorial, el actual Escorial, donde no había nada, hasta el resto de esta mina, y de repente en un día apacible se levantó una ventolera grandísima que alguien dijo que se voló parte de pues de la comitiva que comento, ¿no? Llevaba unas lonas para protegerse del sol, una serie de protecciones que fueron voladas por el viento, ¿no? O sea, de repente sopló un viento que es como si alguien dijo, parece que no quisiera el demonio que aquí estuviéramos. Algo así. Entonces, al decir esta frase, oír esta frase el rey, estoy hablando de memoria, no sé si fue exactamente así, dijo Felipe II, pues no quiere el demonio que aquí estemos, o que aquí permanezcamos, pues aquí será la obra. Y entonces Y se ahí dice, se empezaron a y ahí se las construyó obras el monasterio del Escorial, monasterio. Qué que según curioso, se Tony. dice es el bien puesto o posicionado frente al mal, que Ya. es la boca del infierno, en esa eterna dualidad entre Sí. el bien y el mal, ¿no? Que aparece en todos los mitos, ¿no? Sí. Y es un poco, pues todo el conjunto de elementos sacros y especiales y sobrenaturales a tener en cuenta en un lugar como este, ¿no? Es fascinante, o sea, estamos ante un lugar que recomendamos, ya fuera de todo esto, simplemente por su naturaleza, merece la pena su Es visita, un vamos. lugar muy interesante. Hay bosques de robles, aquí ya en una zona en la que al sur del sistema central ya apenas se pueden encontrar robles, pues estamos en una zona en la que hay bastantes bosques de robles, el roble pirenaica, que se conoce, Sí. y el Quercus pirenaica, y también bastantes fresnos. Es una zona muy especial, ¿no? Y como tal hemos querido contarla, y sobre todo empezando con la historia del humanoide, que es con la que hemos empezado y con la que queremos terminar, ¿no? Y para despedirnos ya, y es simplemente saber que muchas veces cuando hablamos de mitos y de apariciones de este tipo, parece que estamos hablando ya de siglos pretéritos, ¿no? Y sin embargo, hasta hoy en día pueden seguir ocurriendo cosas de este tipo, ¿no? Sí. Están a la vuelta de la esquina. O sea que simplemente pues eso,
espero que si vais por allí y os aparece el humanoide, No os asustéis. no os asustéis mucho y vayáis y contárnoslo rápido aquí, que estamos deseando de que nos contéis vuestras experiencias. O sea que despedimos ya nuestro capítulo de hoy, ¿no, Tony? Pues sí. Y hasta el próximo capítulo. Hasta luego.